Muchas antiguas creencias sostenían que el grano germinaba debido a que la Madre Tierra había sido fecundada por el Padre Celestial. Así pues, no nos es de extrañar que los hombres hayan buscado en lo divino respuestas a sus problemas de fertilidad, o para que fueran bendecidos con una sana y abundante progenie. El hecho de tener descendencia no solo aseguraba la supervivencia de la tribu, el clan o la dinastía, sino que además daba estabilidad a las estructuras de poder vigentes. La fertilidad es clave para asegurar el futuro de la especie, así como la transferencia de conocimiento social, con lo que no nos ha de extrañar la obsesión de la humanidad por resolver los problemas a la hora de concebir, ya sean por medios terrenales como divinos. Y aunque los dioses siempre estarán presentes, las técnicas modernas en reproducción asistida han dado a muchas parejas la oportunidad de poder finalmente tener un hijo. Vamos a hablar del tema de la fertilidad. En primero de todo es definir qué es una pareja estéril. Se define como tal a aquella que después de un año de relaciones sin ningún tipo de protección no han quedado embarazados. Esta es, como cualquier definición, es una cosa que está muy acotada y creo que tenemos que hacer unas pequeñas salvedades. Una pareja que sea joven, por ejemplo, que tengan los dos 25 o 30 años, si esperan un poquito más, no habría ningún problema, porque su vida fértil todavía es larga. Ahora, por el contrario, una pareja que a lo mejor tengan 38 o 40 años, si empezamos a mirar cosas ya antes de los 6 meses, a lo mejor, pues sería lo adecuado. Es decir, una cosa es la definición genérica y luego ya el caso a caso. Para seguir centrando el tema, ¿cuántas parejas podemos encontrarnos con problemas de fertilidad? Se define más o menos un porcentaje de un 15% de parejas en edad fértil. ¿Por qué recalco este tema? Porque hoy en día se nos ha añadido, diría, dos temas más, que sería el hecho de las parejas que por motivos sociales, que son abundantísimos hoy en día por la situación económica, etc., demoran mucho su fertilidad y llegamos ya a un momento en que ya no son fértiles o muy poco fértiles, con lo cual ese porcentaje del 15% sumando a esta gente se incrementaría seguro. Y luego todas las parejas que antes no teníamos esa opción, que van a someterse a alguno de los dos a algún tipo de tratamiento oncológico, sea femenino o masculino. Antes solo podíamos criopreservar espermatozoides, hoy en día ya podemos criopreservar ovario o óvulos. Con lo cual, todas las parejas que uno de los dos vaya a ser sometido a algún tipo de tratamiento oncológico, con radioterapia, quimioterapia, también podríamos hacer preservación de la fertilidad, con lo cual ese porcentaje del 15% seguiría aumentando. Y luego habría un cajón desastre que podríamos llamar las parejas subfértiles, que serían aquellas parejas en las cuales no hay ninguna causa evidente, pero que si uno de los dos cambiara de pareja, sí que conseguiría el embarazo. Es decir, son parejas, pues como la palabra indica, que son subfértiles. No son no fértiles, sino que tienen una fertilidad baja, que puede ser compensada en un momento dado con la otra pareja que es mucho más fértil. Siguiendo, centrando el tema. ¿Qué fertilidad natural tenemos en la especie humana? Baja, bajísima. Se considera que una mujer en edad fértil puede quedarse embarazada por ciclo entre el 20 y el 25%. Por eso las mujeres tienen la desgracia de tener 12 o 13 ciclos al año, para compensar esto. Si esto lo vemos en otra especie de mamífero, veremos que a lo mejor tienen un ciclo o dos al año porque su fertilidad es muchísimo más alta. Si además esta fertilidad la vamos subdividiendo en grupos de edad,
veremos que va bajando y a lo mejor una mujer de 30 años ya no tiene un 10 o hay un 20 o un 25%, ya tiene un 10. Y una de 40 tiene un 5 y una de 45 años prácticamente ya estamos en el 0%. En el cerebro existe una glándula llamada hipotálamo que produce la hormona GnRH. Esta hormona hace que en la hipófisis se secreten dos hormonas que controlarán el crecimiento y la ovulación de los folículos en el ovario. Los niveles de FSH aumentan a principios de ciclo y hacen que el folículo vaya creciendo. El folículo, según va creciendo de tamaño, produce cantidades crecientes de estradiol. Los niveles de progesterona son bajos. En el útero aumenta el grosor de la capa que tapiza la cavidad uterina, el endometrio. Esto es debido a la acción del estradiol. A mitad de ciclo se produce una elevación de los niveles de LH, FSH y estradiol, provocando la ovulación. El endometrio se transforma por la subida en sangre de la progesterona preparándose para la recepción del embrión. A nivel del ovario, el folículo se transforma en cuerpo lúteo produciendo progesterona. Esto mantendrá la calidad del endometrio facilitando la implantación. Si no se produce implantación, el cuerpo lúteo degenera, disminuye la producción de progesterona y el endometrio empieza a desprenderse de la cavidad uterina, produciendo un sangrado, la menstruación. Tenemos que ser muy conscientes de que cualquier tratamiento de fertilidad no nos va a dar un porcentaje altísimo de éxito, porque como la fertilidad natural no es muy buena, es decir, repito, no es más allá del 20-25%, no podemos conseguir muchísimo más que eso. Sí que en tratamiento se consigue por un motivo, porque creamos anormalidades, que es decir, hacemos que haya una hiperestimulación ovárica con más número de óvulos, ponemos más de un embrión y con todo eso llegamos a cifras algo más elevadas de éxito. Pero si hiciéramos un solo óvulo o un solo embrión, obtendríamos esto, no más. Vamos a ver qué se hace cuando una pareja viene y te dice hace un año que estamos buscando una criatura y no conseguimos el embarazo. Bien, hacemos pruebas de fertilidad. Esas pruebas van encaminadas a buscar las distintas causas de posibles problemas de fertilidad. Estudiaremos el factor femenino y estudiaremos el factor masculino. El hombre tiene la ventaja de que tiene un producto que eyacula y, en principio, estudiando ese factor ya tendríamos, si no el 100% de la información, una gran parte de la información. Vamos a saber cuántos espermatozoides hay, si hay evidentemente o no hay, qué movilidad tienen, qué forma tienen, y con todo eso vamos a ver qué capacidad de fecundidad podrá tener a lo largo de su relación con la pareja. Es decir, nos vamos a encontrar con hombres que tengan ningún espermatozoide, esto es lo que se denomina azoospermia, hombres que tengan pocos espermatozoides, que se denomina oligozoospermia, hombres que tengan una movilidad espermática baja, que lo vamos a definir como astenozoospermia, y los hombres que tengan mala calidad morfológica, es decir, forma anormal de los espermatozoides. Esto lo vamos a denominar como teratozoospermia. Evidentemente, cualquiera de estos puede estar entremezclado, es decir, nos podemos encontrar, y ahora la palabreja es enorme, es oligo, asteno, terato, zoospermia. Es decir, que aquí tendremos que hay pocos, se mueven mal y tenemos una morfología alterada. La mujer no tiene un producto final analizable y por lo tanto tenemos que ir a buscar distintas causas en distintas zonas de su organismo. Vamos a estudiar la función ovárica, vamos a ver cómo va el ovario. Ovula bien, sus hormonas son correctas, por lo tanto en ese aspecto pues tenemos una buena función ovárica o no la tenemos. Vamos a tener que mirar si su útero es normal, es decir, su matriz vulgarmente dicha. Pueden haber malformaciones congénitas, pueden haber pólipos, pueden haber miomas, pueden haber una serie de patologías que muchas de ellas pueden ser subsanables mediante cirugía. El útero es el sitio
en una parte por el cual va a pasar el espermatozoide para llegar a las trompas y encontrarse con el óvulo, pero además va a ser el órgano donde va a gestarse ese embrión, que o de forma natural o mediante colocación por parte del equipo médico se haya colocado el embrión, y ahí es donde se va a gestar ese embrión, y al final, pues a los 9 meses, si Dios quiere, va a nacer la criatura. Vamos a tener que mirar las trompas. Las trompas es el camino final por el cual va a pasar el espermatozoide, y es el órgano o el tubito o el conducto que va a recoger el óvulo desde el ovario. Una vez se haya ovulado, va a ir bajando por esa trompa, el espermatozoide va a subir, van a llegar a unirse, y una vez fecundados van a llegar hasta el útero para hacer esa implantación. Si las trompas están obstruidas, eso no va a ser posible, y esto lo vamos a poner de manifiesto con una radiografía con contraste de las trompas. Al comienzo del ciclo menstrual, varios folículos empiezan a crecer, pero generalmente solo uno consigue desarrollarse. A este folículo se le denomina folículo dominante. En su interior, el folículo contiene un óvulo inmaduro. Este folículo crece entre 1 a 2 milímetros por día. El folículo produce estrógeno y hace crecer la capa que tapiza el interior del útero, el endometrio. Alrededor del día 12 a 14 de ciclo, el folículo ha alcanzado un tamaño de 21 milímetros. Se produce entonces la rotura del folículo, que llamamos ovulación, y se libera el óvulo maduro. La trompa acerca sus fimbrias al ovario y capta el óvulo, que permanece entonces en la zona ampular de la trompa, esperando ser fecundado. Si se mantienen relaciones sexuales, el semen depositado en la vagina inicia su ascensión a la trompa. Los espermatozoides se concentran en torno al óvulo. Uno de ellos conseguirá penetrarlo hasta su interior. Un día después de la fecundación se observa una célula de 2 núcleos. Ahora la denominaremos un embrión. Entonces comienza a dividirse. 2 días después de la fecundación, el embrión está formado de 2 a 4 células y va recorriendo la trompa en dirección al útero. Al cabo de 4 días, el embrión continúa dividiéndose. Su aspecto es de una mora, por eso se le denomina mórula. En el interior del embrión se forma una especie de laguna, dando la apariencia de esfera rellena de líquido. Es lo que se denomina blastocisto. El blastocisto llega al útero y se libera de la membrana que le rodea. Es la denominada eclosión. El embrión comienza entonces a implantarse en el endometrio del útero. Luego siempre habrá también las causas mixtas, es decir, hay muchas parejas, como ya de alguna forma hemos mencionado antes, que van a tener un poquito uno, un poquito el otro, o mucho los dos, es decir, que van a haber temas mixtos, y luego siempre también va a haber esa esterilidad de origen desconocido. Se calcula que más o menos sobre un 10% de parejas va a tener una esterilidad en la cual no vamos a saber por qué. En un porcentaje de casos, pues probablemente serán algunas parejas subfértiles, como hemos mencionado anteriormente. En otros casos será que habrán causas que totalmente a día de hoy, por la ciencia médica, somos imposibles de poner de manifiesto. Cada uno de esos posibles problemas va a tener unos tratamientos distintos que ulteriormente vamos a explicar en otro momento. Vamos a incidir de nuevo en el tema de la preservación de la fertilidad. Es un tema en el cual hoy en día estamos haciendo mucho hincapié, porque, como bien sabe todo el mundo, la sociedad actual ha hecho que la gente demore muchísimo la posibilidad de ir a buscar un embarazo jóvenes, que es cuando uno es fértil. Esto hace que, como hemos dicho antes, la disminución de la fertilidad, sobre todo en la mujer, porque la mujer nace con todos sus óvulos y esos óvulos van a ir gastándose y envejeciéndose a lo largo de su vida. El hombre es mucho más fértil porque va fabricando constantemente espermatozoides.
si bien es cierto que ahora se está diciendo que un hombre más allá de los 55 años ya va a tener ciertos problemas de fertilidad debidos a la edad, la mujer a partir de los 45 años deja de ser fértil. Por lo tanto, hemos de ser conscientes que una mujer de 38, de 40 años va a tener problemas para quedarse embarazada, por la cantidad y por la calidad de los óvulos. Hoy en día la mujer está muy bien físicamente, es decir, una mujer de 40 años es una joven de aspecto, de ánimo, de todo, pero sus óvulos siguen siendo óvulos de 40 años con las mismas características que en los años 30. Entonces, consejo, si una mujer ve que va a retrasar, yo diría que más allá de los 35-38 años, su deseo de fertilidad, que congele sus óvulos. Sus óvulos los puede congelar a los 28, a los 30 años, y si a los 40 años quiere tener un niño, esos óvulos van a tener la capacidad de embarazo de un óvulo de 28, de 30 años o de la edad en que se congelaron. Con lo cual, las posibilidades de embarazo de esa mujer van a ser las de 28 y no las de 40 años. Porque el útero, la matriz, no envejece, es decir, no tiene un factor importante relacionado con la edad, es el ovario. Por lo tanto, conservamos óvulos, conservamos poder de fertilidad. Y lo mismo pasaría ya en el caso de la desgracia de tener un problema de alguna enfermedad cancerosa, antes de hacer tratamientos de quimioterapia o radioterapia que pueden incluso llegar a producir la esterilidad absoluta definitiva, pues también, en el caso del hombre o en el caso de la mujer, congelar esos óvulos o esos espermatozoides para el día de mañana pues poder ser padres si han superado, esperemos, su enfermedad oncológica. Si vemos estadísticas de fecundidad en la mujer, veremos que más o menos la curva de fecundidad, su pico máximo es sobre los 25 años. A partir de ahí ya empieza un tenue descenso de la fertilidad y más o menos llegaríamos sobre los 38 años, es estadística evidentemente, nunca se puede decir al 100% que esto es la verdad absoluta, ya tendríamos una caída en tobogán hasta llegar más o menos a los 45 años, en los cuales llegaremos prácticamente al 0% de posibilidades de embarazo. Si vemos esto extrapolándolo a tratamientos de fecundación in vitro, veremos que en grandes estadísticas poblacionales y subdividiendo los resultados por grupos de edad, y para que se vea que realmente esa gráfica es bastante cierta en la realidad del día a día de los tratamientos de reproducción asistida, veremos que mujeres de menos de 35 años sometidas a tratamientos de fecundación in vitro tienen tasas de embarazo entre el 45 y el 50%. Veremos que irá bajando esa probabilidad de embarazo y veremos donde esa caída que comentábamos, una mujer ya con unos 40 años, la probabilidad de embarazo con fecundación in vitro se la podremos dar alrededor de un 20%. Y si esta mujer, imaginaros el poco margen, de 40 a más de 42 años, como es la caída espectacular, una mujer de más de 42 años, vamos a decirle que tiene un 8% de posibilidades de quedarse embarazada con una fecundación in vitro. España es un país que es bastante abierto en el tema legislativo en cuanto a los temas de reproducción asistida. Habrían prácticamente solo dos cosas que estarían prohibidas en España. Una sería la selección de sexo, siempre y cuando esta selección de sexo no fuera por una causa de una enfermedad ligada al sexo, es decir, por ejemplo, la hemofilia. La hemofilia es una enfermedad que sabemos que va ligada al sexo y que unos la padecen y otras simplemente la transmiten. En este caso sí que estaría aceptada la selección de sexo. Pero yo quiero un niño, yo quiero una niña, no, esto no estaría legalizado en España. Y la segunda cosa que no estaría permitida o que no está permitida es la matriz o el útero de alquiler. Es decir, aquellas parejas
que por motivos de que o la señora ha tenido que ser sometida a una intervención quirúrgica en la cual se le ha extirpado el útero, o ha nacido con una malformación congénita en la cual ha nacido sin útero, necesita un útero donde poder gestar su niño. Entonces, eso es lo que significa útero de alquiler. Es decir, se coloca un embrión en esta mujer receptora, esa mujer gesta y da a luz, pero luego esa criatura es donada es de la pareja, ¿no? Porque no se ha donado. Todo eso, evidentemente, necesita toda una serie de trámites legales previos a todo eso, pero en España esto no está permitido. Entonces, el hecho de que España sea un país en Europa con mucha permisividad ha hecho que muchas pacientes de otros países, Italia, Alemania, Francia, etcétera, vienen a España a hacerse tratamientos de fertilidad. Es lo que podríamos denominar turismo reproductivo. Es decir, hay centros en los cuales se están haciendo la mitad de los tratamientos de fertilidad con pacientes extranjeras. Eso es una parte por el hecho de la legislación restrictiva de otros países, y también es cierto, y ahí nos tenemos que poner una medalla, España es uno de los países con mejores índices de éxito en técnicas de reproducción asistida. Es decir, una cosa es la ley y la otra es lo que podríamos llamar la fama que tenemos en España en cuanto a tratamientos. Creo que vale la pena que nos pongamos esta medalla, porque muchas veces en España somos de, España, que no, somos muy buenos en reproducción asistida.